Bendiciones de lo alto para todos ustedes que nos están escuchando. Esto es una emboscada especial. En esta oportunidad estamos en el programa del pastor Ismael Freites 24/7 Live. Estamos en vivo y en directo, así que se vale todo. Bueno, esto fue algo especial que quisimos organizarle a él y algo que me llama la atención de este programa, y quiero explicarlo porque él en todas sus producciones lo explica, es que todos tenemos una clave y son esos 24/7 live. Los 24 es porque todos nosotros tenemos 24 horas al día. El 7 es porque son 7 días a la semana. Y el live es de vida. Y todos tenemos vida. Entonces no hay excusas para el éxito. Si naciste en una condición pobre, no fue tu problema. Pero si moriste pobre, sí es tu problema. Así que espero y disfruten esta producción. Para comenzar, cada uno de nosotros les tenemos una pregunta. Por eso es que se llama entrevistando al entrevistador. Y bueno, pastor, bienvenido en su programa. Voy con la primera pregunta. Es básico. La primera pregunta que le quiero hacer es la misma que usted nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Quién es Ismael Freites? Bueno, para empezar me agarraron de improviso porque me dijeron fue anoche. Hoy que me dando la sorpresa anoche que oí que me iba a estar en mi propio programa. Bueno, para empezar, soy Ismael Freites, tengo 48 años, voy a cumplir 48 años. Estoy casado con Betsabé Freites hace 21 años, tengo 3 hijos, Moisés Daniel, Miguel Ángel, Axel Fernando. Moisés va a cumplir 27 años, Miguel Ángel tiene 25 años y Axel cumple 20 años dentro de una semana. Así es. Bueno, pastor, excelente respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, pastor, la pregunta me toca a mí. La pregunta número 2 es igual a la que usted siempre nos ha hecho. ¿En dónde está Ismael Freites? Bueno, actualmente soy pastor asociado de la Iglesia Misión Cristiana para el Mundo, bajo la tutela de los apóstoles, de mis apóstoles Keyson y Becky de Carrillo. Tengo 16 años en la congregación y tengo 11 años como pastor. Y soy responsable de los territorios José María Vargas, Rosario y Los Ángeles. Y hay 5 territorios más adyacentes, en el Curí, La Paz, La Concordia y próximamente uno en Cubillo. Oye, qué bendición, qué grande es eso. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es la misma pregunta que usted nos ha hecho a todos. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde voy? Uh-huh. Bueno, interesante pregunta porque hay muchos lugares hacia donde llegar, pero solo uno es importante. Llegar a cumplir el propósito para el cual he sido colocado sobre esta tierra. Hacia allá voy. Amén, amén. Bueno, esto no es una dulce venganza, la venganza no es de Dios, pero hemos sido sus instrumentos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, pastor, yo le voy a preguntar esto. ¿Cuál es porque usted es más cariñoso con las niñas que con los niños? Bueno, está interesante esa pregunta. Como habrán escuchado, soy padre de 3 hijos, ya son unos hombres ya. El mayor tiene 27 años, el segundo tiene 25 y el menor, pero es el más alto, mide 1,84 m, calza 44 y medio. Son puros varones, pero desde que tenía aproximadamente unos 15 años, 16 años, siempre tuve ese anhelo de tener una hija. Inclusive mis primeros hijos eran morochos, eran hembra y varón, pero fallecieron cuando tenían 7 meses de embarazo la persona con la que vivía y se perdió esa ilusión, pues. Eran hembra y era varón y siempre quedó como ese vacío en mi corazón. Inclusive mi última hermana siempre la tomé como mi hija, esa andaba para arriba y para mí y todo el mundo pensaba que era mi hija, pero era mi hermana menor. Por eso fue más cariñoso con la niña que con los varones. Pastor, y una pregunta, ¿Dios le ha dicho algo en específico a usted con las niñas, con las jóvenes, que tiene que darle un trato especial a ellas? Sí. Sí, porque con los años que tengo trabajando con personas, algo que me he percatado es que mucho más daño lleva el corazón de las mujeres que el de los hombres, sobre todo las niñas. El daño más grande que cada una de ellas lleva es la ausencia de un padre. Ese es el daño
queriendo y no queriendo, va a dañar su futuro. En la relación que vaya a tener, en los sueños que vaya a cumplir, las metas, los anhelos que tenga, siempre va a influenciar eso. Porque hace años escuché una frase que decía que el padre es el héroe de todo hijo, pero es el primer amor de toda hija. Entonces, lamentablemente, el padre a los varones se convierte en el primer villano y a las hembras se convierte en el primero que le rompe el corazón. Tremendo, ¿vale? Bueno, con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta del pastor es la que usted también nos ha hecho a todos, pues. ¿Cuál es la cosa que, o la hazaña que usted lo marcó para toda su vida, pues, la cosa mala? Cuando tenía aproximadamente 9, 10 años. Yo estudiaba en un internado de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el profesor, era un solo profesor para todas las sesiones. Teníamos desde primer grado hasta... Y en esa oportunidad tenía un examen. Y todos los exámenes ahí dentro del internado. El internado se llamaba Internado Prejuvenil San Antonio de Padua, se llamaba el internado. Todas las preguntas, nunca habían exámenes escritos, siempre eran orales. Y esa vez yo no había estudiado. Entonces el profesor no sé cómo se enteró que yo no había estudiado. Entonces me castigó el doble de lo que me tenía que castigar. ¿En qué consistía el castigo? Cada pregunta que uno respondía equivocadamente, él tenía especie de un rejo, era como especie de un tramo de cuero de 4 dedos de largo con 3 puntas 3 nudos en la punta. Y él, cada pregunta equivocada que uno tenía, le daba 2 rejazos a uno. Esa vez, por no haber estudiado, yo me llevé 2 interiores, 2 chores, 2 pantalones. Se me acusaron, el profesor mandó a poner todas las muchachas de pie, mirando hacia la pared, y entonces me mandó a quitar todo, y me dio 4 rejazos por cada pregunta. Me dio aproximadamente casi 12, duré 1 semana y media sin poderme sentar. Y esa vez me bloqueé lo que era hablar en público. Por esa razón fue que no seguí los estudios. Mi anhelo era ser abogado, pero esa vez me bloqueé y eso me quedó para toda la vida. Pánico, temor a hablar en público, y es algo incoherente porque hoy me gano la vida hablando en público, pero ahí indica que cuando uno llega a Dios todo cambia. Amén. Lo que me marcó hasta que conocí a Cristo. Bueno, pastor, después de lo bueno después de lo malo llega lo bueno, ¿verdad? Hoy yo le quiero preguntar o queremos saber qué ha sido lo mejor que ha pasado en su vida. Lo mejor que ha pasado en mi vida han sido muchas cosas, pero hay 2 especiales. Una pasó el 5 de diciembre del año 2004 cuando entregué mi corazón a Cristo. Era las 6:15 de la tarde. Estaba enfermo, no tenía dinero, me quería quitar la vida porque no encontraba esperanza. Pero una persona llegó y me habló de Cristo y me hizo una invitación a un evento que llamaba Encuentro. Y en esa vez, cuando por segunda vez escuché a mi pastor, él venía hablándonos del amor de Jesús, de que él no nos condenaba, no nos juzgaba, no nos rechazaba. Y yo me hacía 1000 preguntas en mi mente, o sea, ¿pero por qué? Él murió por mí. Porque de niño siempre había escuchado hablar de Dios, pero nunca me habían dicho que Dios había muerto por mí. Nunca me habían dicho que Dios había venido a esta tierra a rescatarnos, no a condenarnos. Y esa vez, cuando experimenté por primera vez a Dios en mi corazón, me recuerdo que caí de rodillas y le dije: te voy a servir hasta el último día, que tú me permitas caminar sola. Bien. Ese fue uno de los días más maravillosos de mi vida. Y el segundo día fue cuando repentinamente mi pastor en aquel tiempo tomó una decisión que todos estaban esperando, ¿no? De quién iba a ser pastor de jóvenes en la congregación. De verdad que, ¿sabes? No me lo esperaba. Siempre, ya tenía años trabajando con los jóvenes, con una inquietud en mi corazón de trabajar con la juventud. ¿Por qué? Porque una pregunta que yo siempre me hacía era la siguiente: si a mí me hubieran hablado de Jesús
a la edad de joven, 14, 15, 12, 16 años, 18 años, me hubiera cometido todos los errores que cometí. Pero a mí nadie me habló de Jesús. A mí me hablaban era del Dios que me condenaba. Como toda mi vida escuché música rock, me decían que yo me iba a ir para el infierno. Y yo tenía un lema, yo decía, prefiero ser primero en el infierno que segundo en el cielo. Porque si me hablaban de un Dios que venía a castigarme, no me dejaba joder. Entonces tenía ese lema. Y esa vez cuando mi pastor tomó esa decisión de levantarme como el pastor de jóvenes, yo, eso fue uno de los días más alegres que he tenido en mi vida. De verdad que ese día lo recuerdo como si hubiera pasado una noche. Esa vez, era un día miércoles, mi pastor me pidió que hiciera la oración que correspondía al miércoles de oración, un servicio de mitad de semana en la congregación que pertenece, Misión Cristiana para el Mundo. Entonces, esa vez normalmente me pedía que hiciera eso, era cuando él iba a llegar tarde, porque él venía de caudal. Normalmente él me pedía eso, y ese día me extrañó mucho que me lo haya pedido estando él. Y él mismo fue el que se me acercó, hijo, ven acá, quiero que dirija la oración. Y me sorprendió. Y, o sea, uno oraba, pero oraba estando él ahí, yo todo nervioso, pero gracias a Dios, yo tomo el control. Y ahora cuando terminé la oración y me voy a bajar, él me dice, no te vayas a bajar, quédate aquí arriba. Y yo, pero yo no me imaginaba eso. De repente viene y lanza el anuncio que tenía tiempo orando, que Dios le había mostrado quién era ahora el que iba a dividir, los jóvenes de la congregación que él había levantado. Y yo, se acercaron los pastores, de repente cuando él vino, bueno, Ismael, te anuncio que a partir de hoy vas a ser pastor de jóvenes de Misión Cristiana para el Mundo. Yo, cuando uno ve, cada vez, me gusta ver videos siempre, de vez en cuando. Y cuando yo me sorprendió, pero eso fue la mayor alegría que tengo en mi corazón. Porque con esa oportunidad que tuve la oportunidad de redimirme en algo que había fallado hace muchos años. Porque con mis dos hijos primero, yo no pude estar con ellos, yo los abandoné. Y tenía esa carga en mi corazón. Y por eso nació en mi corazón ese anhelo de trabajar con los jóvenes. Por eso digo que ese es uno de los mejores momentos. Bueno, finalmente, pastor o papá, como muchos de nosotros lo llamamos, por el cariño, el respeto y por sobre todas las cosas, el creer siempre en nosotros, pues gracias por desnudarnos el corazón, permitirlo conocer más, hacernos sentir más cerca de usted. Finalmente, quisiera que nos respondiera la última pregunta, que es, ¿qué consejos le daría a las personas que ven este video en este momento? Bueno, el consejo que yo le daría a todas las personas que van a tener este material en sus manos, que lo tienen, que lo vayan a tener más adelante, hoy, mañana, el mes que viene, el año que viene, el siglo que viene, si todavía Cristo no va a venir, es, por favor, no dejen de creer en los jóvenes. Wow. Ahí está la clave de todo, creer en los jóvenes. Wow. Una de las cosas por las cuales me he interesado tanto en trabajar con la juventud es eso, creer en los jóvenes, porque los jóvenes tienen la fuerza, los jóvenes tienen la actitud, los jóvenes tienen la pasión, algo que no tienen los niños porque no conocen y algo que lamentablemente, entre comillas, han perdido los jóvenes, los viejos. Los viejos han perdido a veces esa pasión. Y cuando uno se rodea de jóvenes, esa pasión se le inyecta a uno. Por eso que el consejo que yo le doy a cada uno, lo que tiene que material, no dejes de creer en la juventud, porque en la juventud está la clave del gran avivamiento, en la juventud está la clave del progreso, en la juventud está la clave de la fuerza, en la juventud está la clave del éxito. Pero cuando digo no deje de creer en la juventud, es algo específico, y es lo siguiente. La vejez o la juventud no tiene nada que ver con la edad. Tú no eres joven o viejo por los años que tengas. Los años no te hacen viejo ni te hacen joven. Lo que te hace joven o lo que te hace viejo es tu espíritu, la actitud que tengas para enfrentar las cosas. Si tú tienes una mala actitud para enfrentar las cosas, tengas 20 o tengas 50, eres un viejo. Si tienes la actitud correcta para enfrentar las cosas, tengas 20 o tengas 50, eres un joven. Ese es el consejo que le da. Muy interesante esto, pero antes de culminar quiero darle el privilegio a algunos de los muchachos que querían hacerles unas preguntas que parecen interesantes. Me gustaría que empezara Kelly con la pregunta que ella tiene. Preguntas extras. Exacto. ¿Por qué usted se dejó crecer su barba? Bueno, eso fue una experiencia personal que tuve en una oportunidad que mi pastor me envió como misionero para Colombia. Tuve aproximadamente casi un mes en Colombia. Y la tarea que tenía en Colombia era levantar una iglesia que estaba allá, yo llevaba al pastor.
Pero en ese mes que estuve entre Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, cuando venía atravesando el puente Simón Bolívar de Cúcuta a San Antonio, al sentir el aire de mi país, de mi patria, de la tierra que me vio nacer, yo le decía al Señor, gracias, porque yo anhelaba otra vez estar en mi país. Y cuando siento el aire fresco en la montaña, porque el puente se encuentra como en una montaña, sentí fuertemente que Dios me habló. Y Dios me decía, quiero que a partir de hoy te dejes crecer la barba. Y yo digo, pero ¿por qué? No me preguntes, solo obedece. Acuérdate que hasta el día de hoy siempre te he pedido cosas y nunca me has preguntado, siempre me hago decir y después te hago entender. Bueno, y ahí empecé a tener lucha con mi esposa. Pues la gente me decía que está loco, que por qué la barba, que aquello, que lo otro, pero después, como aproximadamente, ya tengo 5 años ahorita en abril cumplo 5 años que no me corto la barba. 5 años que salí de ahí de Colombia. Y terminando el año pasado, del año 2019, entrando en 2020, fue donde Dios me hizo entender el por qué dejarme crecer la barba. Era que normalmente cuando uno llega a hablarle cuando llega uno a hablarle a alguien, viene alguien, una persona, un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, le viene a hablar de Dios, normalmente la imagen que uno tiene es una persona de saco y corbata, ¿no? Una Biblia en la mano, gloria a Dios, aleluya. Y esa es la imagen que uno tiene, pero cuando la gente lo ve a uno con un poco las barbas, porque la imagen que tiene de un pastor es un saco, una corbata, una Biblia en la mano, bien afeitadito, bien rasuradito. Pero cuando la gente, me ha pasado muchas veces, que la gente, ¿y usted es pastor? Le digo, sí, el pastor. Entonces la gente se ríe, primero dice, loco, pero después cuando me escuchan hablar el mensaje de Dios, cuando comparto con ellos, o sea, y sobre todo que lo veo que ha sido la clave para atraer a los jóvenes. Porque a los jóvenes les llama la atención eso. Dice, pero pastor con la barba, sí. Y entonces allí nació eso, lo de la barba. Bueno, pastor, ya nos dijo por cuál es el motivo de la barba. Ahora yo le voy a reclamar algo. Usted se mete mucho conmigo. No, mentira. Y le estaba preguntando que cuánto vale una hamburguesa, Diego. No, usted se mete mucho conmigo. Eso es normal, la gordura es normal. No, mentira. Yo quiero que usted nos explique. Porque muchas personas dicen, quizás lo juzgan. ¿Por qué es el motivo el cual usted se expresa como se expresa? O sea, no anda que el Señor Jesucristo. No, arrepiéntanse. No, usted es esto, así. Directo. Usted es tan directo y tan natural. Bueno, había soltado un bombazo. Ay, Dios. La razón por la cual soy así es porque en mi corazón soy rockero. ¿Qué significa eso? La gente me pregunta, pastor, ¿ahorita que usted era rockero? No, yo no era rockero, yo sigo siendo rockero. ¿Cómo así? Jesús es la roca, si usted lo busca en inglés, rock. ¿Qué quiere decir eso? Jesús era un rebelde. Jesús cuando llegó que los 33 años que caminó sobre esta tierra, Él vino a romper todos los paradigmas religiosos, eclesiásticos. Él no vino al Sanedrín, no vino a los doctores de la ley, no vino a los fariseos, vino a las desechadas, a los ladrones, a las prostitutas, a lo que todo el mundo excluía. Pues. Y eso es la esencia del rock. Pues. La esencia del rock es nos rebelamos ante el sistema que pone el mundo. Y esa es la razón por la cual. Yo veo que ese sistema religioso, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, o sea, la gente ya está cansada de eso. Y bueno, esa manera de hablar, como dice mi pastor, claro y pelado, para que la gente no vaya a salir, no entendí. Esa es la razón por la cual lo siento, que soy rockero. Bueno, quedemos roca. Bueno, mi pregunta. Ya nos dijo en quién es Ismael Freite, ya nos dijo en dónde está Ismael Freite, ya nos dijo hacia dónde va Ismael Freite, nos comentó cuál fue su peor momento vivido, nos preguntó también cuál fue su mejor momento vivido y ahora estamos haciéndole preguntas en incógnita
Mi pregunta es, Pastor Ismael Freite, usted es pastor y nosotros somos discípulos. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? No, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Mi pregunta es, hablando acerca de que usted nos comentaba que usted, nuestro apóstol, nos lo ungió como pastor de jóvenes y que tiene un espíritu joven. Mucha gente está confundida en la calle por lo que es ser liberal al liberalismo. Entonces yo me la voy a desquitar porque usted a mí me hizo la pregunta de por qué yo me pintaba el cabello de blanco completo. Entonces ahora nosotros vamos a hacer la pregunta a usted. ¿Será que una persona siendo cristiana, siendo pastor, y usted nos hablaba ahorita acerca del rock, entonces le voy a hacer la pregunta también con respecto a eso, puede escuchar música rock? Yo lo he escuchado, he visto a usted escuchando música rock, entonces ¿hay malo en eso? ¿Usted por qué escucha música rock? ¿Por qué lo hace? Siendo pastor. Siendo pastor. Está interesante. Bueno, porque en sí, la gente confunde, la gente piensa que el género es malo. No, el género me refiero a rock, balada, bachata, reggaetón, salsa, merengue, cumbia, folclore, ese es el género. El género no es malo, malo es el contenido, el mensaje. Allí está lo malo de la música, no es la música como tal. Porque la música es amoral, ¿qué quiere decir? Ni es mala ni es buena, porque es música. Pero el contenido, el mensaje, ahí es donde está el malo. Hay gente que, por ejemplo, cuando escucha, por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho un grupo que se llama Stripe, pues. Es en inglés, pero cuando tú pones Stripe, pones Iron Maiden, parecería que fuera Iron Maiden. Pero la gente como lo escucha en inglés y no sabe lo que está diciendo, piensa que está nombrando al diablo, que está nombrando al infierno, ¿no? Y lo que está nombrando es Jesucristo. Hay una canción de ellos que me gusta mucho que se llama Soldado al Comando, Soldados al Mando. ¿Y habla de qué? Habla de la importancia de llevar el mensaje de Cristo. Y cuando tú llevas el mensaje de Cristo, tú eres un soldado, pero tienes que ser un soldado al mando. ¿Al mando de quién? Al mando de Cristo. Y la orden es ir y hacer discípulos. Pero muchas personas no están dispuestas a eso. Porque ¿qué implica un soldado? Tiene que enfrentar una batalla. ¿Contra quién? Contra un enemigo. Y en esa batalla puedes quedar en el camino. Si muchos no están dispuestos a eso. Y esa canción habla de eso, pues, de agarrar, llevar el mensaje por encima del cansancio, del sufrimiento, de la oposición, de la crítica. Y por eso no es malo escuchar música rock, siempre y cuando hable de Cristo. Pues. Por eso Como tal, malo no es la música, sino la letra. La letra, pues a mí también me fascina mucho la música de alabanza, porque la gente dice, esto es alabanza, esto es adoración, es que no es alabanza ni adoración. Adoración no es música, adoración es obediencia. La gente confunde cuando escucha, no, la suavecita es adoración. La alabanza son las rápidas. ¿Sí? Adoración no es música, adoración es obediencia. Obediencia a Dios, eso es adoración. No se irá como hace para dar a Dios. Pero es que ni cantando ni bailando. Pastor, hay algo que me llama la atención a mí, pues, sabe que yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos pastores de jóvenes de varias iglesias de acá de Venezuela, y siempre son jovencitos. ¿Qué se siente ser un padre? Le dijo viejo. ¿Qué se siente ser pastor de jóvenes de 15 años teniendo usted 50 años? ¿Qué se siente ser Matusalén? Bueno, Bueno, sabe que una de las cosas que tuvo un choque era eso. Pues. Inclusive cuando mi pastor lanza ese bombazo ese miércoles, mi pastor se puso loco. Porque es eso, pues, de verdad, porque normalmente un pastor de jóvenes es un muchacho o una muchacha. Pero ahí fue donde nació el nombre del ministerio de jóvenes, JAE, Juventud con Actitud Explosiva. No es jóvenes, sino juventud, porque la juventud es un espíritu. Un espíritu que nos lleva a una actitud. En cambio, porque la gente cree que ser joven o ser adulto tiene que ver con la edad. Y no es así, porque cuando uno ve los hombres que Dios usó, por ejemplo, Abraham, 75 años, Moisés, 80 años. ¿Por qué? Porque que él no quería decidir la historia de estos dos hombres, por decir uno de tantos, pues. Matusalén vivieron 969 años, Adán vivió 960 años, uno que se llamaba Jared vivió 958 años, o sea, porque había esa longevidad en cuanto a edad, porque no nos hace viejos los años, lo que nos hace ver es el espíritu que uno tenga. Ahora,
Si nosotros somos la iglesia de Cristo aquí en esta tierra, todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. O sea, no debe haber viejo, no debe haber vieja. Todos debemos ser jóvenes. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Okay. Papá, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sabes que el camino del pastorado, digo que no debe de ser fácil? Algunos de los que estamos aquí somos líderes, hemos tenido personas a nuestra responsabilidad, hemos tenido que levantar, que conocer, que persistir. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando usted siembra en una persona, hay constancia, hay palabras, pero esa persona no responde como usted se lo esperaba? Quizás se aparta o tiene una mala respuesta. ¿Qué es lo que piensa usted en ese momento? Porque usted nos hablaba de que crean en los jóvenes, pero muchas veces los jóvenes somos cambiantes en cuanto a nuestras emociones y sentimientos. A veces queremos hacerlo con todas las ganas, las cosas, pero hay momentos en que nos apartamos, una situación nos derriba, vivimos de las circunstancias. ¿Qué pasa? Hasta que nos fortalecemos en eso. Pero ¿qué pasa cuando ese joven que usted conoce, que usted predica, que usted le predica, que usted está constantemente trabajando en él o en ellos, no responde como usted espera, se aparta del camino o simplemente le dice: mire pastor, ya deje de predicarme, yo en mi mundo y usted en el suyo, algo así? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, en esa cuestión está la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia, recogió todo, se fue, y el papá nunca lo detuvo. El pastor es como ese padre del hijo pródigo. Hace años le escuché, decía mi pastor, que el pastorado se ve en dos formas: el de título o el de llamada. Y a mí me llamó mucho la atención cuando mi pastor nos explicaba a todos nosotros eso, que hay llamados a pastor, hay gente que son pastores, pero pastores de un título, tienen el título de pastor, pero hay el pastor que es llamado. Y con el pasar de los años entendí la diferencia entre el pastor de título y el pastor de llamado. El pastor de título no le interesa a la persona, pero el pastor de llamado siempre le va a interesar a la persona. Y el interés está en que uno nunca se va a meter en las decisiones de la persona. Uno va a dejar que las personas tomen sus propias decisiones. Se quieren ir, uno no lo va a detener. Tampoco le va a impedir que lo que quieren tomar, porque todo tiene que ver con una decisión. Pero algo que nosotros sí vamos a tener es siempre lo vamos a esperar. Por eso somos pastores. Es como un padre. Un padre tiene hijos que se le portan bien, hijos que se le portan mal. Por más que quiera, aunque quiera, no puede dejar de ser padre, no pueden dejar de ser sus hijos, no pueden dejar de sus hijas. Y hay padres que tienen hijos que se portan malísimos, pero de repente llegan otra vez arrepentidos y se portan bien. Y el papá siempre lo va a decir. Y yo veo que el pastorado es como una paternidad. Realmente es una paternidad. Ningún padre va a dejar de ser padre, ninguna madre va a dejar de ser madre, ningún hijo va a dejar de ser hijo, ninguna hija va a ser hija. Tú no eres hijo de tu papá, hija de tu mamá por tu comportamiento. Tú eres hijo de tu papá, tú eres de tu mamá por naturaleza. Y ese es el pastorado. Llamado, no el de título. Bueno, pastor, ya habiéndole hecho estas preguntas, me gustaría darle el privilegio a usted de que cierre su programa. Después de que lo inició, ahora lo va a cerrar usted. Exactamente. Hoy se lo secuestramos por un rato. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos en esta preciosa hora y maravilloso momento. De verdad que no me lo esperaba, me agarraron fuera de base, como dice mi pastor, pero de verdad que para mí es un gran privilegio. Este es el programa número 30, la entrevista número 30 sería esta edición especial. Aparte de estas 30 entrevistas, hay 90 y tantos videos, ya vamos pasando los 100 y tantos. Les invito a que compartan este material, que lo comenten de qué parte del planeta lo han estado viendo, lo han estado recibiendo. Y de verdad que muchas gracias por habernos permitido llegar hasta ustedes. Dios mediante, si así es el Señor Dios Todopoderoso, que tuvo misericordia de nosotros, nos lo permite, estaremos conectados mañana a las 8 m con el inicio de la semana en cuanto a lo que son las reflexiones. Mañana va a haber un programa muy especial, más tarde iba a ser un video, pero voy a aprovechar a hacerlo de una vez. El día de mañana estaremos compartiendo el tema huellas. Así que te invito a que te conectes por este medio a las 8 m. Y recuerda, somos 24/7 live. Bendiciones.